Continuamos en Café Sin Rosca, aquí por Hoja de Ruta Radio. Recuerden estar pendientes de todas nuestras redes sociales, @Hoja de Ruta EQ. Damos la más cordial bienvenida al señor asambleísta, doctor José Agualzaca, con quien vamos a conversar sobre el juicio político a Guillermo Lasso. Estimado asambleísta, muy buenos días. ¿Qué opinión le merece a usted la comparecencia de ayer y el manejo que se dio en la Comisión de Fiscalización una vez que fue apelada la presidencia de Fernando Villavicencio? Muy buenos días, estimado asambleísta, bienvenido. Buenos días, señor periodista, por la invitación. Buenos días al pueblo ecuatoriano. Frente a los sucesos de ayer en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, lo sucedido, evidentemente el señor presidente de la Comisión de Fiscalización, el señor Villavicencio, está haciendo todo un sainete, todo un paraguas, a fin de que el juicio político al presidente de la República no avance. Eso es de manera profunda. Y por otro lado, también hay que rescatar, por ejemplo, la presencia, ¿no?, del ex secretario de Anticorrupción, en la que ratificó el día de ayer que evidentemente él pasó todos los memorandos, ¿cierto?, al presidente de la República, ¿cierto?, diciendo que hay que preocuparse que en el Ecuador y en el FLOPE hay corrupción y que plenamente el presidente de la República lo conocía, el trama de corrupción, pero sin embargo el presidente de la República no hizo ninguna acción judicial a fin de evitar que avance la corrupción. Entonces queda demostrado que realmente se reafirma que el presidente de la República conocía de la corrupción de Glopega, en la que están involucradas múltiples personalidades. Claro, eso ratificó ayer el señor ex secretario anticorrupción o secretario con la lucha contra la corrupción, pero muchas personas o muchos asambleístas del lado del gobierno le preguntaban directamente si él cree que Guillermo Lasso está involucrado. Y claro, lo que dice el secretario y queda en la retina de muchas personas es que es la contestación que él da, ¿no? Y dice que él cree que él es una persona honesta y no estaría metida en este tipo de casos. Ahora, ¿usted qué conclusiones saca justamente de esa comparecencia, aparte de lo que ya ratificó? Bueno, evidentemente el señor exsecretario de Anticorrupción se mantendrá eso en esa declaración, no irá más profundamente, porque realmente también es parte del gobierno, ¿no es cierto? Fue parte del gobierno, es parte del movimiento, creo. Entonces también tiene que taparse, ¿no es cierto? Y no hacerse más espacios a fin de que investigue con profundidad. Eso es mi conclusión. Y evidentemente, mientras esto pasa, evidentemente que la gran preocupación del pueblo ecuatoriano está en que realmente la delincuencia organizada todos los días, la masacre en Esmeraldas de manera inhumana, evidentemente ya no está gobernando el gobierno nacional ni la policía. Evidentemente han reemplazado la responsabilidad del gobierno y del Estado, la delincuencia organizada. Entonces, ¿en qué manos estamos? Entonces, realmente es un tema muy profundo que realmente el pueblo ecuatoriano nos batimos entre la vida y la muerte. Ese es el tema. A más de que le faltan políticas públicas, a más de lo que falta fuentes de empleo, pero mientras el gobierno está en sus planes de avanzar en las privatizaciones de las áreas estratégicas de la economía, el petróleo, CNT, las eléctricas, evidentemente que el pueblo ecuatoriano ya no aguanta más. El pueblo ecuatoriano, pues sin embargo, quienes le defienden a Guillermo Lasso hablan de que solamente tienen que enmarcarse en el juicio político en la acusación de peculado. La responsabilidad con otros temas ya como que ha limitado el presidente, en este caso apelado el señor Fernando Villavicencio, indicando que a él no se le debe juzgar por el tema de cárceles, que hasta ayer tuvimos otro evento en la penitenciaría del Litoral. Ayer hubo una matanza en Yaguachi, donde fallecieron militares,
y también algunos delincuentes, pero nada de eso se le puede topar, según el señor Villavicencio, en las declaraciones de los asambleístas. ¿Se sienten limitados los asambleístas? Porque usted también puede, como asambleísta, presentarse a la Comisión de Fiscalización y hacer las preguntas correspondientes. ¿Hay limitación en el actuar de los asambleístas, estimado doctor? Efectivamente, el señor Villavicencio, él les ha montado todo, ¿no es cierto?, una estructura para evidentemente no dar mayor participación a los asambleístas que no somos ponentes, ¿no? Entonces, sin embargo, yo considero, señor periodista, que efectivamente en estos momentos críticos que vive el país, ¿no es cierto?, nosotros los 47 asambleístas de la Revolución Ciudadana de la UNES, estamos firmes en la Asamblea Nacional a fin de actuar como siempre la hemos actuado, como el año pasado, ¿no es cierto?, sobre cuando lanzamos sobre la muerte cruzada desde la Asamblea. Entonces, en esta ocasión nosotros estamos firmemente unidos a fin de que realmente y dar nuestro voto, a fin de que el presidente vaya a la casa. La acción de la Asamblea Nacional es una acción constitucional, no es un golpe de Estado como tratan de explicar los sectores de la derecha al pueblo ecuatoriano. Lo que nosotros siempre la hemos defendido, los derechos del pueblo ecuatoriano, los derechos de los campesinos, los derechos de los pueblos indígenas, los derechos al acceso a la tierra, a la producción, los derechos a las fuentes de empleo, los derechos a que exista una mayor democracia. Efectivamente, en eso siempre hemos luchado y en ese marco estamos trabajando y actuando de manera firme y también estamos vigilantes, así como el pueblo ecuatoriano, lo que vaya a pasar en esta comisión de fiscalización, a fin de que debe salir un informe para el Pleno y el Pleno sabrá realmente dar un giro de 190 grados de que en el Ecuador con la salida del presidente restablezca la democracia, restablezca la paz efectivamente y se creen oportunidades de empleo, de inversión nacional en el país. Está haciendo un paréntesis en el tema del juicio político. Ayer hubo un comunicado de la fiscal general del estado indicando que el bloque de UNES está pidiendo mucha información sobre casos para hacerle caer a la señora fiscal en algún error y puedan tener bases para un juicio político. ¿Qué opinión le merece a usted este comunicado de la fiscal general? La fiscal general sabe perfectamente cuál es el rol de los asambleístas. El rol es de fiscalizar. Entonces, en ese marco, nuestros compañeros asambleístas de la UNES han pedido una serie de información como le corresponde, pero sin embargo, la señora fiscal, el tema es por qué no quiere dar la información que se pide un asambleísta, que puede pedir un asambleísta de cualquier movimiento, de cualquier partido político de la Asamblea Nacional, pero sin embargo es la responsabilidad de la señora fiscal a fin de dar toda la información necesaria de acuerdo a la Constitución. El rol de ustedes es pedir la información y no debería molestarse, ¿no? Porque toda la información, si es correcta, si es honesta, pues obviamente tendría sin ningún problema que darla. Ahora, regresando al tema del juicio político, ¿usted cree que en la asamblea pueda darse o puedan conseguirse los 92 votos una vez que primero el presidente de la República habla de que ya no tienen los votos para destituirle, pero luego del escándalo que se da de los audios de la señora Cecilia Velázquez, resulta que ahora vuelve a amenazar con la muerte cruzada? Bueno, yo considero en política, en la Asamblea Nacional, todo puede pasar. Pero lo que nosotros sí podemos asegurar, los 47 votos firmes, revolucionarios, consecuentes con el pueblo ecuatoriano, que votaremos en favor de la censura que se vaya a la casa el presidente de la República.
De ahí también, claro, puedo ampliar mi apreciación de que otros movimientos, ¿cierto?, tengan la responsabilidad, la sensatez, la conciencia de que están ahí por el voto popular y que actúen de manera coherente como la mayoría del pueblo ecuatoriano pide y está atento y está esperando que efectivamente la Asamblea Nacional destituya al presidente de la República, que efectivamente por actos de corrupción. Y también hay que aclarar que el juicio político no es un juicio penal, es un juicio político, evidentemente, que significa que por qué el presidente de la República no hizo nada cuando tuvo ya noticias, informes frente a la corrupción en Flopec. Y además de eso, en lo político, ¿por qué el presidente de la República y su gobierno no han cumplido con la oferta de campaña de sacar adelante al país, de manejar la inversión social, salud, educación? Ha hecho todo lo contrario, está aplicando a rajatabla el modelo económico neoliberal, que significa el achicamiento del Estado, que significa pagar la deuda externa, priorizando y descuidar al pueblo ecuatoriano. Y también significa que realmente, por ejemplo, en el agro están atendiendo a los grandes agronegocios y a los grandes agroexportadores, mientras está abandonado la reforma agraria, la revolución agraria, la redistribución de la tierra, la redistribución del agua y una serie de elementos que realmente el pueblo ecuatoriano y además el campo ya no aguanta más. Entonces, frente a esto, no hay créditos, no hay asistencia técnica en el país. Entonces, claro, el pueblo también dice, a ver, ¿qué están haciendo los asambleístas? Los asambleístas tenemos dos roles fundamentales, de fiscalizar y de elaborar el proyecto. Pero efectivamente nosotros no manejamos recursos económicos porque no nos corresponde de acuerdo a la Constitución. Todas las leyes que se desarrollan en tema de seguridad, en el tema del agro, en el tema, por ejemplo, el precio de la fijación del precio de la leche, y una serie de leyes, quienes tienen que implementar las políticas públicas y también implementando el presupuesto, es el Ejecutivo, es el Gobierno Nacional. Por favor, es el Gobierno Nacional que evidentemente, como está aplicando las políticas neoliberales para el grupo de ellos, ¿no es cierto?, porque los presupuestos van para allá, entonces al pueblo le tienen sumido en el hambre y en la miseria. Claro, pero para que el pueblo no reaccione, no se levante, ¿no es cierto?, no salga a protestar, también está manejando con la delincuencia efectivamente una actitud psicológica contra el pueblo, señor periodista. Queremos agradecerle al señor asambleísta José Agualzaca, con quien hemos mantenido esta conversación sobre el juicio político que se está desarrollando en la Asamblea Nacional, específicamente en este momento en la Comisión de Fiscalización, donde se está evaluando las pruebas suficientes. Estimado asambleísta, su mensaje final a nuestra audiencia que nos escucha. Un mensaje final al pueblo ecuatoriano. Tengamos fe y esperanza que efectivamente en la Asamblea el juicio político es constitucional, es democrático, a fin de que realmente hay que dar una salida política a este país que está derrumbado, y el único responsable es el gobierno del señor presidente Lasso, que no ha sabido gobernar para el pueblo, porque está gobernando para sus grupos de amigos banqueros, de agronegocios y transnacionales de este país. Y yo creo que esa es la claridad que creo que tenemos que tener todo el pueblo ecuatoriano a fin de juntarnos. Y también hemos dicho nosotros públicamente sobre la muerte cruzada, que venga la muerte cruzada, pero ya pues nosotros estamos listos para ir a la casa. Yo personalmente volveré a seguir organizando a mis compañeros indígenas, a mis compañeros campesinos, que toda la vida lo he hecho, de toda mi juventud, y en eso no tenemos ningún miedo, que venga la muerte cruzada en beneficio del pueblo ecuatoriano. Asambleísta, agradeciéndole nuevamente por haber estado en este espacio en Café Sin Rosca de Hoja de Ruta Radio.
Esta ha sido la intervención del señor asambleísta José Aguarzaca, con quien hemos conversado sobre el juicio político. Nosotros regresamos.